Imagina por un instante que la clave para desbloquear tu potencial creativo y transformar tu realidad no reside en complejos ejercicios mentales o espirituales, sino en el movimiento de un hueso específico en la base de tu columna vertebral. Muchas personas dedican su vida a alinear su mente, buscando la plenitud a través de mantras, lecturas inspiradoras o entornos serenos. Sin embargo, si el sacro, ese hueso triangular en la parte inferior de la espalda, permanece inmóvil, tu realidad podría seguir anclada en la misma frecuencia. Quizás te sientas desconectado, ansioso o estancado, y la raíz del problema no esté en tus pensamientos, sino en la falta de movimiento en esta zona crucial. El sacro, a menudo ignorado, resguarda un pulso ancestral, una memoria vibratoria tan profunda que la mayoría nunca se atreve a explorarla. Y precisamente por esta inmovilidad, el cambio se resiste, pues se intenta despertar la energía interna manteniendo cerradas sus puertas fundamentales. A lo largo de la historia, en las tradiciones más antiguas, el sacro no era un hueso cualquiera, era el punto de partida de toda transformación genuina, un portal vibratorio escondido dentro del cuerpo mismo. Hoy vamos a explorar 5 movimientos precisos, directos, antiguos y potentes que prometen despertar frecuencias específicas y disolver bloqueos. Esto no es mera teoría, es un proceso físico, codificado en tu propio ser y mucho más accesible de lo que imaginas. Justo en tu columna, donde todas tus sensaciones vibran y se manifiestan, comienza este viaje. Pocos hablan de esto porque no es algo que se pueda comercializar, no otorga estatus y exige una presencia real, no solo mental. El sacro fue llamado sagrado por una razón profunda, no por convención, sino porque contiene un código al que ninguna meditación, mantra o libro puede acceder por sí solo. Es el primer hueso en formarse en el feto humano y el último en descomponerse tras la muerte, sosteniendo la vibración de la existencia entre el principio y el fin. No obstante, la mayoría lo ignora, obsesionada con abrir el tercer ojo mientras la base del cuerpo permanece congelada, impidiendo que cualquier energía ascienda. El modo creador no se activa mediante el pensamiento, se activa vibrando. Y esa vibración no nace en la cabeza, sino en el cuerpo, más abajo de lo que nos han enseñado, más real de lo que imaginamos y más simple de lo que nos permitimos aceptar. Cuando mueves el sacro, despiertas un pulso que reorganiza tu campo interno, y este campo, a su vez, transforma tu relación con el mundo. La creatividad no es solo una idea, es una corriente, una frecuencia, y lo que a menudo se omite es que esa frecuencia se enciende en la base de tu columna, no en el escritorio, no en la inspiración espontánea, ni en una mente brillante, sino en la cadera, en movimiento. Existe una inteligencia inherente que el cuerpo recuerda, aunque la mente la haya olvidado. Por ello, el primer paso en este camino no es pensar, sino sentir. No necesitas creer en nada ni comprenderlo todo, solo necesitas moverte de la forma adecuada. Durante siglos, las culturas ancestrales comprendieron esta sabiduría. Antes de que existiera la palabra creatividad, ya existía el ritmo, la danza, los gestos. Y estos gestos no eran meramente arte, eran activación. No se trataba de expresión, sino de conexión. Lo más impactante es que la ciencia moderna comienza a confirmar lo que los antiguos ya sabían. El movimiento altera la química del cuerpo, modifica el flujo del líquido cefalorraquídeo, influye en la actividad del nervio vago y cambia nuestra percepción del presente. No es misticismo, es biología, mecánica energética y reordenamiento vibracional. Cuando el sacro se activa, sucede algo simple pero profundo. La mente deja de ser el centro y el cuerpo toma el mando. Esto no implica dejar de pensar, sino empezar a crear desde un lugar diferente, no desde el juicio o la comparación, sino desde una fuente más cruda, más pura, más potente. En este nivel inicial del modo creador, no buscamos resultados inmediatos, sino acceso a una corriente que reside en tu interior, pero que necesita ser liberada a través de movimientos específicos. El primero de estos movimientos es el trazo del infinito horizontal con las caderas. Sin rigidez, sin una meta definida, solo sensación. Con las rodillas ligeramente flexionadas y los pies separados al ancho de las caderas, comienza a dibujar un símbolo de infinito acostado, un 8 horizontal, con tus caderas. No pienses, no juzgues, no intentes que se vea bien. Solo siente la curva, siente cómo el movimiento nace desde dentro y se expande hacia afuera.
Este movimiento fundamental activa la zona del sacro, disuelve patrones de congelamiento emocional y reorganiza el campo vibratorio de tu centro inferior. Es un desbloqueo físico y un reinicio energético. No lo fuerces, no lo expliques, no lo intelectualices. Hazlo con los ojos cerrados, en silencio, durante 2 o 3 minutos, y observa cómo la mente empieza a silenciarse y el cuerpo comienza a hablar. Al principio, puede parecer inusual, sutil o incluso incómodo, pero si persistes, algo se libera. El sacro no solo acumula tensión, guarda historias, memorias y bloqueos que el lenguaje nunca podrá procesar. Al moverlo, estás declarando sin palabras: estoy listo para recordar, estoy listo para soltar, estoy listo para volver a crear desde un lugar que no depende del esfuerzo mental, sino del acceso corporal. Este primer gesto puede parecer insignificante, pero si lo realizas con respiración consciente y sin expectativas, se convierte en una puerta que se abre desde adentro. Una vez abierta, empieza a emitir otra frecuencia, y cuando tu frecuencia cambia, la realidad responde. No porque seas especial o lo merezcas, sino porque estás emitiendo desde el origen. Ya no estás pidiendo o mendigando inspiración, estás activando tu capacidad de recibirla, no desde la mente, sino desde el centro que sostiene tu columna, tu energía y tu poder creativo. Al hacer este primer movimiento, no estás simplemente bailando, estás reconfigurando la raíz de tu vibración, saliendo del modo automático y entrando al modo creador. Pero esto es solo el comienzo. Hay 4 movimientos más, y cada uno revela una capa distinta de tu arquitectura creativa. Uno accede a la energía bruta, otro transforma la intención en dirección, otro reorganiza el eje mente-cuerpo, y otro activa el campo externo que comunica tu vibración al entorno. Sin embargo, no se pueden realizar todos de golpe, porque cada uno necesita su espacio, su integración, su tiempo de asentamiento. Así que, por ahora, solo realiza el primer movimiento cada día, 2 o 3 minutos, sin presión, sin expectativas. Deja que la vibración se instale, deja que la información llegue, deja que el cuerpo te recuerde lo que el mundo te hizo olvidar. El modo creador no es una habilidad, es un estado, un pulso que comienza abajo, sube en espiral y reorganiza toda tu forma de estar presente. Así que empieza por la base, empieza por mover lo que siempre ha estado inmóvil y observa lo que empieza a despertar, no afuera, no en tus logros, sino adentro, justo en el lugar donde todo comienza y donde nadie te enseñó a mirar. La mayoría de las personas cree que la creatividad empieza en la cabeza, pero eso es una ilusión bien arraigada. Nos han enseñado a pensar que las ideas nacen en la mente, que el trabajo creativo se trata de planear, visualizar, ejecutar, resolver. Nos han entrenado a permanecer en lo mental. Pero lo que nunca nos dijeron es que la mente, sin raíz, es un globo suelto. Lo que pensamos, sin cuerpo, no tiene potencia, ni dirección, ni sustancia. La verdadera creatividad, la que se manifiesta en el mundo, la que transforma, la que nace sin esfuerzo y fluye sin trabas, no empieza en lo que piensas, empieza en lo que activas más abajo, muy abajo. Hoy vamos a descender un poco más, porque si el primer movimiento despertó la puerta, este segundo paso la empuja a abrirse por dentro. Esto no es teoría ni una metáfora, es literal. La activación del sacro no solo libera energía estancada, también cambia la dirección de tu corriente interna. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente se queda atrapada en ideas que nunca se concretan? Porque su energía no asciende, se queda girando en círculos, acumulada, reprimida, encerrada en una zona donde no encuentra canal. Pensar sin mover el cuerpo es como intentar encender una lámpara sin conectar el cable, y hoy vamos a conectar ese cable. El movimiento que aprenderás ahora no desbloquea, dirige. Es la ola vertical de la pelvis, un gesto tan simple que parece insignificante, pero ahí reside la clave, lo más poderoso casi nunca se ve. Con los pies firmes, las rodillas ligeramente dobladas, el pecho relajado, empieza a bascular la pelvis hacia adelante y hacia atrás, como una ola que sube desde el coxis, entra en el vientre, se recoge y baja de nuevo. No hay prisa, no hay rigidez, es una oscilación fluida, natural, como si tu columna respirara desde abajo. Mientras lo haces, sincroniza con la respiración, inhala cuando básculas hacia adelante, exhala cuando regresas hacia atrás y repite. Este movimiento activa lo que muchos antiguos llamaban el eje interno,
un canal que va desde el sacro hasta el centro del cráneo. Al moverlo, algo empieza a encenderse. Es como si tus pensamientos bajaran un escalón y se volvieran sensaciones, como si lo que era confuso arriba comenzara a aclararse abajo. Y entonces la energía empieza a hacer lo que por años estuvo intentando: subir. Pero no sube como una idea, sube como una presencia, como una certeza sin palabras, como un calor que asciende lento y reorganiza lo que estaba disperso. Con el tiempo, este movimiento cambia tu química, literalmente. El movimiento pélvico, cuando se hace de forma consciente y con respiración profunda, estimula el flujo del líquido cefalorraquídeo, un fluido que sube por la médula espinal hasta el cerebro y que está directamente conectado con la claridad mental, la sensibilidad perceptiva y la capacidad de sentir sin saturarte. También estimula el nervio vago, esa autopista de información que conecta el intestino, el corazón y el cerebro. Cuando este nervio se activa, el sistema nervioso se regula, el estrés disminuye, la mente se calma, la percepción se abre y de repente algo nuevo aparece: espacio. No espacio mental, sino espacio interno, como si por fin tuvieras lugar para que algo se cree desde cero. Eso es el modo creador, un estado donde no necesitas tener todo claro para moverte, donde no necesitas controlar nada para confiar, donde las ideas ya no nacen del esfuerzo, sino de un lugar más hondo, más callado, más real. Este segundo movimiento es una antena que une lo más denso con lo más sutil, lo físico con lo invisible. Y cuando esa antena está activa, las ideas empiezan a aterrizar solas. Te vienen, no las buscas, las recibes, porque tu canal está abierto, porque tu vibración está clara. Y aquí está la diferencia. Antes pensabas que eras tú quien tenía que crear, ahora entiendes que la creación fluye a través de ti. No se fuerza, se permite. Y para permitir hay que estar disponible, no disponible con la mente ocupada, disponible con el cuerpo presente. Este movimiento vertical no solo activa tu eje, también educa a tu mente a ceder, a dejar de controlar, a rendirse ante algo más sabio que tus ideas: tu cuerpo. Porque tu cuerpo no está confundido, está lleno de códigos, y uno de esos códigos es este movimiento simple que haces con la pelvis. A medida que lo practiques, vas a empezar a notar cosas. Tal vez una emoción antigua aparece, tal vez un recuerdo físico, tal vez una sensación que no sabes cómo nombrar. No lo detengas, no lo analices, solo respira y permite, porque eso que aparece es señal de que tu cuerpo está soltando algo, una capa, una armadura, un patrón. Y cuando sueltas, creas espacio, y cuando hay espacio, algo nuevo puede nacer. La gente quiere crear desde la mente porque ahí es donde está el control, pero el verdadero poder no está en controlar, está en canalizar. Y canalizar solo ocurre cuando el eje está abierto, cuando la energía puede fluir desde la base, pasar por el vientre, cruzar el pecho, tocar la garganta y llegar hasta el centro del cráneo. En muchas culturas lo llamaron Kundalini, en otras Chi, en otras simplemente energía vital. Pero el nombre no importa, lo que importa es que ya está dentro de ti, solo que no ha tenido por dónde moverse, y este movimiento se lo permite. Practícalo cada día, aunque sea 3 minutos. No busques que se sienta increíble, no busques que pase algo, solo hazlo, como quien riega una semilla sin exigirle que florezca al instante. El cuerpo necesita constancia, no intensidad, y poco a poco lo que antes era mental empieza a ser vibracional, lo que antes era esfuerzo empieza a ser impulso, lo que antes era lucha empieza a ser ritmo. Este segundo paso es el comienzo del canal, es el gesto que te permite pasar de pensar en crear a sentir la creación nacer. Es el puente entre la voluntad y la inspiración, entre la idea y la manifestación, y lo más potente, no depende de tu estado de ánimo. Puedes hacerlo cansado, frustrado, apagado y aún así algo se mueve, porque no se trata de cómo te sientes, se trata de que lo hagas, y si lo haces, el cuerpo responde. En el fondo, lo que estás activando aquí no es solo un eje físico, es una postura energética, una forma de estar en la vida, más alineado, más abierto, más presente. La creatividad no se trata de inventar cosas nuevas, se trata de vaciarte lo suficiente como para recibir lo que siempre estuvo ahí, esperando que lo dejaras pasar, y ese permiso no lo das con la mente, lo das con el cuerpo, con tu sacro, con tu eje, con tu respiración. Así que repite este movimiento como si fuera una oración silenciosa, una conversación entre tu pelvis y tu cráneo, una danza lenta donde cada oscilación es una llave.
No te preocupes por hacerlo bien, hazlo vivo, hazlo sincero, porque el cuerpo no responde la perfección, responde la verdad, y si lo haces desde ahí, algo inevitable ocurre. Entras en modo creador, sin esfuerzo, sin teoría, solo porque tu canal está despierto, y ese despertar no tiene vuelta atrás. Todo lo que no expresas, tu cuerpo lo guarda y lo guarda en espirales, en nudos, en capas invisibles que se enroscan en la base de tu existencia. Lo que no pudiste decir, lo que no supiste sentir, lo que evitaste enfrentar, no desaparece. Baja, se instala, se acumula en la región más ignorada de tu anatomía energética, la pelvis profunda. No hay palabras para eso, no hay lógica que lo traduzca, solo movimiento, pero no cualquier movimiento. Hoy vas a adentrarte en una zona mucho más sutil, menos visible, pero más potente, porque hay memorias que no se desbloquean desde afuera, ni siquiera con gestos evidentes. Hay memorias que se activan desde dentro, sin fuerza, sin ruido, en silencio absoluto. Y para eso necesitas una espiral, no la que se dibuja con el cuerpo hacia afuera, sino la que se siente hacia adentro, la que nace en el centro exacto del sacro y gira sin moverse. Ese es el tercer movimiento, uno que no se ve pero se siente, uno que no se hace sino que se invoca. Aquí no hay forma, no hay postura, solo atención, solo presencia. Vas a acostarte sobre el suelo con las rodillas dobladas y los pies apoyados, nada más. Cierra los ojos, lleva tu conciencia al centro de tu pelvis y ahora, sin mover nada, empieza a imaginar que en ese punto hay una espiral girando muy lentamente, como si el hueso sacro respirara en círculos, inhalando hacia adentro, exhalando hacia afuera, sin empujar, sin apurar, solo sentir. Lo que estás haciendo aquí es entrar en contacto con una capa del cuerpo a la que la mayoría nunca accede. El nivel celular, el espacio donde habitan memorias que no son tuyas pero te habitan, heridas que no recuerdas pero condicionan tus elecciones, bloqueos que no son mentales pero afectan tus decisiones. Este movimiento no busca liberar en el sentido emocional tradicional, no es una catarsis, no es un llanto. Es más profundo, es una reconfiguración. Cuando visualizas esa espiral interna, estás enviando una señal a tus células, estoy escuchando. Y en cuanto el cuerpo siente que no estás intentando arreglarlo sino acompañarlo, se abre, suelta, reordena. Lo que estaba atrapado empieza a fluir, no hacia afuera sino hacia su sitio, porque no todo lo bloqueado debe salir. A veces lo que el cuerpo necesita es simplemente volver a su orden natural. Este movimiento despierta un tipo de creatividad que aún no tiene forma. Es la creatividad bruta, no estructurada, no dirigida. Es la semilla, la sensación antes de la imagen, la sensación antes de la palabra. Y cuando eso se activa, el cuerpo entero entra en un estado que no se puede fingir, el de la regeneración vibratoria. Es un estado donde no piensas qué hacer, el cuerpo empieza a hacerte pensar. Empiezas a tener ideas que no vienen de tu historia, vienen del espacio nuevo que se ha creado al soltar lo viejo, y lo más increíble es que no necesitas entenderlo, solo necesitas sostener la espiral, respirar con ella, ser testigo. La ciencia aún no tiene un nombre concreto para esto. Algunos lo llaman interocepción profunda, otros activación neurosomática subconsciente. Pero las culturas antiguas lo sabían desde hace miles de años. En las tradiciones africanas, este tipo de escucha corporal era parte de rituales silenciosos de iniciación. En el taoísmo se hablaba del aliento del hueso, en el chamanismo andino del espíritu que gira adentro. Todos apuntaban a lo mismo. Hay un punto en el cuerpo donde la conciencia no se mueve con palabras sino con pulsos, y ese punto está en la base de la pelvis. Este ejercicio no te va a dar resultados inmediatos. No esperes luces, visiones o respuestas claras. No es para eso. Este movimiento es una siembra, una forma de restaurar un canal que estaba roto por desuso. Y ese canal vuelve a recibir energía. Lo sientes, no como una explosión, sino como una quietud, como si dentro de ti algo se reorganizara sin hacer ruido, y esa reorganización es profundamente creativa, porque no nace de la presión de hacer, nace del permiso de ser. En modo creador, esto es esencial. Crear desde lo que se ordena solo, desde lo que respira adentro, desde lo que no necesita control. Haz este movimiento todos los días, aunque solo sean 3 minutos. Acuéstate, cierra los ojos, coloca tu atención dentro, gira con la espiral, respira sin interferir. No lo conviertas en una técnica, no lo conviertas en un reto, es lo opuesto.
es rendirse a la forma que no se ve, y es ahí donde se esconden los códigos más poderosos, porque el cuerpo no guarda información en palabras, guarda información en patrones de movimiento, en secuencias internas, en espirales. Cuanto más practiques este gesto invisible, más notarás algo extraño. Empiezas a actuar distinto en la vida diaria, tomas decisiones desde otro lugar, no desde el miedo, no desde la urgencia, desde una especie de centro interno que no sabías que tenías. Esa es la señal. El cuerpo empieza a liderar, la mente empieza a seguir, y lo que antes era ruido se vuelve dirección, sin drama, sin lucha, solo claridad. No le pongas nombre, no lo expliques, no lo publiques. Hazlo en silencio, como si fuera un código solo tuyo, porque lo es. Ningún cuerpo responde igual, ninguna espiral gira igual. Lo que se activa en ti es irrepetible, y ahí está el verdadero modo creador, en dejar de copiar modelos y empezar a moverte desde tu propia vibración. Este movimiento te lleva directo hacia eso. Ya no estás buscando inspiración, estás escuchando el lugar desde donde surge. Ya no estás tratando de ser creativo, estás permitiendo que lo creativo te atraviese, y ese permiso se da en lo más hondo del cuerpo, en un punto donde no llega la lógica, pero sí el pulso. Hazlo, cada día, 3 minutos, en la cama, en el suelo, en silencio, porque lo que estás moviendo ahora no es el cuerpo, es la memoria, y cuando la memoria se alinea, la creación no solo se vuelve posible, se vuelve inevitable. Existe una verdad que pocos te revelarán. No puedes crear verdaderamente desde un cuerpo que no respira plenamente. Puedes tener las mejores ideas del mundo, los conceptos más brillantes, la mente más entrenada, pero si tu respiración está atrapada, tu energía también lo está. Respirar no es solo inhalar y exhalar aire, es mover vibración, es permitir que el cuerpo se abra desde dentro y emita una señal. Porque toda creación, antes de tomar forma, es un campo, y todo campo responde a la vibración que emites. Si tu cuerpo está contraído, tu campo está débil. Si tu respiración es superficial, tu presencia es borrosa, y si no hay presencia, no hay creación, solo repetición, esfuerzo y agotamiento. Por eso hoy vamos a adentrarnos en una práctica que, aunque no parezca movimiento, lo es. Es el cuarto gesto, y uno de los más sutiles y potentes, la pulsación rítmica con la respiración. No te confundas, no es un ejercicio de respiración tradicional, no es pranayama ni una técnica de oxigenación. Esto es vibración dirigida desde el centro más olvidado del cuerpo. Vas a sentarte o acostarte, como te sea más cómodo. Coloca tus manos justo encima del pubis, donde empieza tu abdomen inferior. Cierra los ojos. Inhala suave y al exhalar, contrae muy sutilmente el suelo pélvico. No fuerces, no aprietes, solo una ligera pulsación hacia arriba, como si una ola muy pequeña ascendiera desde la base de tu cuerpo. Inhala de nuevo, relaja, exhala, pulsa y repite. Este gesto crea un microimpulso energético, un latido que no se ve, pero que se siente. Y ese latido viaja por la columna, despierta el sacro, sube por la médula, atraviesa los centros energéticos, chakras, estimula la glándula pineal y llega, sin que lo sepas, al campo electromagnético que rodea tu cuerpo. Lo reconfigura, lo ordena, lo limpia, y esa limpieza no es solo espiritual, es física, es eléctrica. La ciencia ya empieza a comprenderlo. La contracción consciente del suelo pélvico, sincronizada con la respiración, activa circuitos neuronales que estaban dormidos, reduce el cortisol, aumenta la producción de oxitocina y serotonina, recalibra el sistema límbico y, lo más potente, reactiva la percepción interna, esa capacidad olvidada de saber sin pensar, de sentir sin tener que analizar. Aquí no se trata de controlar, se trata de sincronizar, tu respiración y tu base bailando juntas en un ritmo que no genera esfuerzo, sino expansión. A medida que repites este movimiento, algo empieza a cambiar en tu forma de estar. Tus pensamientos ya no dominan, tu presencia comienza a hablar más fuerte. Y cuando la presencia habla, el entorno escucha, el mundo reacciona diferente, porque ya no estás emitiendo desde el miedo o la necesidad. Estás emitiendo desde un centro estable, un campo vibrante, un eje que no pide, irradia. El modo creador necesita esta base, porque sin un campo ordenado, todo lo que intentes manifestar se disuelve en el ruido. Esta pulsación, aunque mínima, crea coherencia.
coherencia entre lo que eres, lo que emites y lo que atraes. Y cuando eso se alinea, no necesitas empujar la realidad. La realidad se organiza a tu alrededor, no por magia, sino por resonancia. Muchos buscan técnicas para atraer lo que desean, visualizaciones, afirmaciones, mapas de sueños. Y no está mal, pero todo eso son señales mentales. Si el cuerpo no las acompaña, se pierden en el aire. Una intención mental sin un campo vibrante es como gritar en un desierto. Esta pulsación es el megáfono, el tambor que resuena en la materia, la onda que viaja desde tu base hacia el espacio que te rodea, y ese espacio empieza a responder. Pero esto no se logra con fuerza, no es una contracción violenta. Es una danza muy fina entre respiración, suelo pélvico y conciencia. De hecho, cuanto más suave, más potente. Cuanto menos lo fuerzas, más se activa, porque lo que estás despertando aquí no es un músculo, es una frecuencia, un ritmo que estuvo latente en tu interior desde antes de que supieras hablar. Algunos maestros antiguos decían que todo el cuerpo tiene una música secreta, que cada órgano tiene su nota, y que el sacro guarda el tambor original, el latido primitivo, el ritmo del alma en la carne. Cuando haces esta pulsación, estás tocando ese tambor, no para que otros lo escuchen, sino para que tu sistema entero recuerde quién eres cuando no estás bloqueado, cuando no estás dividido, cuando todo tu vibra en una misma dirección. Y cuando eso pasa, lo notas, no afuera, sino adentro, dejas de sentirte disperso, dejas de actuar desde el esfuerzo, te vuelves un canal, y todo lo que haces, desde una conversación hasta una obra creativa, nace desde ese eje, el cuerpo, la mente y el campo, vibrando en una sola emisión. Practica esta pulsación todos los días, si puedes, al despertar o antes de dormir. Hazlo durante 5 minutos. Inhala suave, exhala y pulsa, relaja, respira, siente. No necesitas buscar resultados. El resultado es el estado que se genera mientras lo haces. Ese estado es creación pura, presencia energética, dirección silenciosa, y desde ahí todo empieza a fluir. Verás que con el tiempo tu creatividad cambia, ya no es mental, es instintiva, orgánica, precisa. Te sientes guiado no por ideas, sino por señales internas. Te vuelves capaz de decir no sin culpa, de elegir sin miedo, de crear sin compararte, porque tu campo está completo, no busca validación, solo expresión. Y esa expresión en modo creador no tiene forma fija. Puede ser arte, puede ser una decisión, puede ser una conversación honesta, puede ser simplemente vivir con claridad. Lo que importa no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Y si lo haces desde esta pulsación, lo que crees empieza a materializarse, porque tu vibración ya no es ruido de fondo, es una señal clara, una orden silenciosa, una declaración sin palabras. Esa es la fuerza de este cuarto movimiento. Te devuelve el control sin que tengas que pelear por él, te da raíz sin que tengas que detenerte, te da dirección sin necesidad de entenderlo todo, porque lo entiendes desde otro lugar, desde donde el cuerpo respira, pulsa y emite. Y cuando emites desde ahí, no necesitas gritarle nada al universo, él ya te está escuchando. Hay un momento en el proceso creativo en que todo cambia de lugar. Ya no estás solo desbloqueando tu energía, ya no estás solo limpiando tu campo, estás comenzando a emitir no hacia adentro, sino hacia afuera. Y ese instante es sutil, no viene con fuegos artificiales ni trae una voz en tu cabeza. Es algo más fino, es cuando te das cuenta de que tu cuerpo ha dejado de ser un contenedor y se ha convertido en un canal. Ya no estás cargando tu historia, estás transmitiendo una vibración nueva, y esa vibración empieza a afectar el entorno. No porque lo intentes o lo manipules, sino porque lo que haces, lo que dices, lo que decides, emite una coherencia que antes no estaba. Eso es lo que ocurre cuando llegas al quinto movimiento. Todo lo que hiciste antes, el desbloqueo, el ascenso, la espiral, la pulsación fue para llegar aquí, a este momento donde ya no solo estás moviendo energía dentro de ti, sino que estás creando una onda real, palpable, que altera el campo a tu alrededor. Y no hay magia en esto, hay física, vibración que se organiza, frecuencia que se emite, coherencia que impacta. Este quinto gesto no se parece a los anteriores, es el más libre, el más intuitivo, el más abierto, porque ahora tu cuerpo ya no necesita recordar, ya empezó a crear desde lo que sabe. Lo único que necesita es espacio. Y lo más curioso es que ese espacio no está en el aire,
está en el suelo, sí, literalmente, en el contacto que tienes con la tierra, con lo que tocas, con lo que habitas. Porque una vibración no solo se genera, se transmite, y para que se transmita necesitas una base. Vas a pararte con los pies bien plantados, no solo apoyados, sino plantados.